Bienvenidos amigos a Perseguidos pero no olvidados de 13 en Salida, donde cada semana ayuda a la iglesia necesitada se asoma a sus casas. Hoy nos vamos a trasladar hasta Santiago de Chile, donde este domingo se quemaron 2 iglesias durante una multitudinaria marcha para conmemorar un año de protestas. Gladys Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Una de esas iglesias es la de la Asunción, que tiene 1 siglo y medio de existencia y es una de las más antiguas de la capital chilena. También vamos a hablar en este programa de un país tremendamente golpeado por la violencia, pero que sigue en pie. Se trata de República Democrática del Congo. En las últimas semanas, más de 50.000 personas en este país africano se han visto obligadas a desplazarse a causa de la violencia. Y por supuesto, vamos a recordar el llamamiento que el Papa Francisco ha hecho para unirse a la iniciativa de 1 millón de niños rezando el rosario de ayuda a la iglesia necesitada. Josué Villalobos. Les contaremos cómo se ha vivido esta preciosa iniciativa en España y también en el resto del mundo. Todo esto y muchísimo más en 13 en Salida, en el programa Perseguidos pero no olvidados. Quédense porque comenzamos. ¿Qué tal amigos? Saludos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada. 2 iglesias ardieron este domingo en Santiago de Chile durante una multitudinaria marcha en conmemoración de la fecha en la que comenzó un año durísimo de protestas, el llamado estallido social en este país, en Chile. Unas protestas que no son contra la iglesia, pero que están afectando de algún modo a la libertad religiosa de este país. Y unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que nos han roto de dolor al ver cómo ardían estos 2 templos en esta capital. Al otro lado del Atlántico tenemos a Madalena Lira, que es directora de ayuda a la iglesia necesitada en Santiago de Chile. ¿Qué tal, Madalena? Hola Raquel, un saludo grande acá desde Chile. En unos momentos que son muy tristes acá en nuestro país. Como ustedes deben haber visto en España, el domingo pasado, el 18 de octubre, fueron vandalizadas y quemadas 2 iglesias muy importantes en el centro de Santiago, cerca del lugar de lo que se llama la Plaza Dignidad, donde se reúnen los manifestantes. Y bueno, estamos con un dolor muy, muy grande por lo ocurrido. Las imágenes duelen, ver caer la cúpula de la parroquia de la Asunción nos dolió muchísimo, y más aún cuando en las imágenes se veía gente que celebraba el momento de la caída de la torre. Sí, son momentos tristes, y lo que desde aquí a España cuesta comprender es por qué está pasando con estas protestas. Mira, las razones son múltiples, son muchísimas. Pero en concreto y de manera muy resumida, les puedo contar que el 18 de octubre del año pasado comenzó lo que se llama el estallido social en Chile. Miles de personas salieron en las calles protestando por mejoras que son justas, mejoras en los salarios, en las pensiones, en la educación, etc. Lamentablemente, estas manifestaciones fueron acompañadas por grupos violentistas que ya desde el año pasado empezaron a saquear distintos lugares de infraestructura pública, el metro, edificios, etc. Y los mismos grupos violentistas ingresaron a la parroquia de la Asunción, que ya había sido vandalizada en noviembre pasado, producto del estallido social, y también la iglesia de Carabineros, que también había sido vandalizada durante el estallido social. Pasa que estamos viviendo una crisis de institucionalidad muy, muy fuerte. Hay una crítica por parte de gran parte de la sociedad a todas las instituciones, Carabineros, gobierno, poder legislativo, poder judicial y también lamentablemente la iglesia. Pero también duele ver comunidades, como en el caso de la Asunción, que la comunidad de la Asunción es una comunidad de gente de tercera edad, adultos mayores, que ya habían sufrido lo indecible,
el pasado 8 de noviembre, cuando fue la primera vandalización de la iglesia, donde no quedó nada, no quedó ninguna imagen, las quemaron, sacaron las bancas, los confesionarios a la calle para quemarlos y con eso hacer barricadas. Ya estábamos como Ayuda a la Iglesia que Sufre iniciando el proyecto de restauración de la iglesia. En cuanto supimos lo que había ocurrido, comenzamos una campaña de recaudación de fondos. Entonces el dolor es inmenso, el dolor y la consternación y la desolación que sentimos en este momento es muy, muy grande. Todavía no nos acostamos al dolor de ver estas imágenes, las iglesias quemándose. ¿Está en retroceso la libertad religiosa de Chile, Madalena? De todas maneras supone un retroceso de la libertad religiosa, porque lamentablemente la Asunción, la iglesia de Carabineros, las que fueron vandalizadas el domingo pasado, no son las únicas, son muchas más. Entonces, evidentemente hay comunidades que ven restringida su libertad religiosa, hay comunidades que ven cómo sus imágenes son vandalizadas, porque por ejemplo también ayer unas imágenes de la Virgen que había en otra comuna en Santiago, en el exterior, fueron vandalizadas con unos grafitis que no voy a repetir porque realmente era muy duro lo que salía ahí. Entonces hay una sensación de inseguridad, hay una sensación también de poca tolerancia. ¿Cómo le vamos a pedir a las comunidades que se sigan reuniendo en paz? Evidentemente la libertad religiosa está viendo un retroceso acá en Chile. Si bien no es la causa de las protestas, es decir, las protestas no nacen para atentar contra la libertad religiosa, evidentemente están dañando la libertad religiosa, porque hay comunidades que han perdido sus templos, que no tienen dónde reunirse, hay otras comunidades que temen que sus iglesias sean vandalizadas. Son muchas las iglesias en Chile que tienen que o han tenido que poner protección en los sitios, rejas o también protección de metal en sus puertas para evitar ser vandalizadas. Eso evidentemente coarta la libertad religiosa, además en momentos que es muy importante porque, como ustedes saben, Chile está comenzando un proceso, viene un plebiscito el domingo para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución. Las encuestas dicen que va a ganar la opción apruebo, es decir, redactar una nueva constitución. Y en esa constitución debe quedar absolutamente establecido el derecho a la libertad religiosa de todas las personas, independiente de su credo. Chile es un país mayoritariamente católico, por lo tanto se está afectando la libertad religiosa de la mayoría de la población. Pues estaremos muy pendientes de lo que está pasando en Chile, donde no paran de arder las iglesias y donde la libertad religiosa pues está cada vez más en peligro. Muchísimas gracias, Madalena Lira, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile. Pues sí, desde 2019, 57 iglesias quemadas o atacadas en Santiago de Chile, un país que está sufriendo, y con él, los cristianos, nuestros amigos de allí, y por supuesto nosotros desde aquí les vamos a acompañar en este dolor. Y desde Santiago de Chile, desde América, nos vamos ahora hasta África, porque hoy nos acompaña Robert Kasongo, que es sacerdote de la República Democrática del Congo, que estudia en Madrid desde hace unos años en la Universidad de San Damaso. Bienvenido, Robert. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Padre, ¿cuál es la situación actualmente del Congo? Que aquí le hemos estado siguiendo durante pues unos cuantos meses, pero está complicada, ¿no? Sí, la situación sigue siendo complicada en mi país. Sí. ¿Cómo está afectando a los cristianos esta oleada de violencia? Bueno, primero lo que tengo que subrayar es que en mi país se garantiza la libertad religiosa. La República Democrática del Congo es un país a 93% cristiano y casi 55% católicos. Incluso las instituciones son católicas. Así que la libertad religiosa está garantizada en la Constitución. El artículo 22 garantiza esto, pero se nota algo. Son las amenazas. La conferencia episcopal de mi país está al lado de la población. Está defendiendo siempre a los pobres.
Pero esto lo ven de mal ojo los políticos. Así que crean milicias que amenazan a sacerdotes y a obispos para callarles la boca. Esto se ha notado durante estos 3 años, a partir de 2016 hasta 2019, cuando hemos tenido unas elecciones gracias al esfuerzo de la Conferencia Episcopal, a las manifestaciones de cristianos. Esta situación lo ven mal los políticos, que a ellos les gusta la corrupción, quedarse siempre en el poder. Pero la libertad religiosa está en mi país, está garantizada en la Constitución. Al menos formalmente. Otra cosa es que, como dice Padre Robert, se quiera tapar la boca a los obispos. Eso es. ¿Conoces algún caso cerca de tu diócesis donde estarán allí todavía tus compañeros? Bueno, hay muchos casos en mi país. Sobre todo la parte este de mi país es la parte donde hay una situación confusa que no sabemos explicar. Se mata todos los días a la gente, pero estos paisanos de esta parte de mi país están convencidos que van a vencer esta situación. Y últimamente hay un obispo de la diócesis de Uvira que ha denunciado la situación que está pasando en su diócesis, con una parte de su diócesis que se llama Minembwe, que ahora se nota que esta parte hay una política de la balcanización. Ayer mismo ha habido un debate en la conferencia, en la Cámara Baja, acerca de esta situación, pero los obispos no se callan, siempre hablan. Ayer mismo la Conferencia Episcopal del Congo ha hecho una declaración para denunciar la situación social de mi país, que es fatal. Aunque haya cambio, hemos tenido elecciones, ahora tenemos un nuevo presidente, pero notamos que no hay todavía un cambio al nivel social. Que eso tardará. Sí. Que eso tardará. Bueno, de momento esta violencia que está sacudiendo el país ha provocado más de 50.000 desplazados y, bueno, la Iglesia no se calla y denuncia, como nos cuenta el Padre Robert, pues la corrupción, la falta de democracia, la violencia, las muertes diarias. Y esta inestabilidad está afectando a los cristianos. Gladys Carbonell, cuéntanos de qué manera sufren nuestros hermanos allí en el Congo. Bueno, primero tengo... Sí, Raquel, os voy a contar la historia de un sacerdote que fue disparado por unos desconocidos cuando estaba en casa de su hermana. Se trata del padre Joseph Mulimbi Guli, quien era vicario de la parroquia de San Martín en Katuba. Era sábado, la tarde del sábado de un 22 de octubre de 2016. El padre Mulimbi iba a visitar a su hermana que vivía en la misma localidad que en él, en la periferia de Lubumbashi. Pero cuando llegó a la puerta de la casa, varios individuos encapuchados dispararon contra él ráfagas de metralleta. Uno de los disparos le dio en el estómago. El sacerdote murió en el acto y con apenas 52 años. Los miembros de la policía llegaron a la escena 8 minutos después del ataque y encontraron un arma AK-47 que los desconocidos usaron para matar al padre Joseph. Después del crimen, la familia del sacerdote Joseph pidió a la Iglesia Católica que también realizara investigaciones antes del entierro porque no se fiaban de las policiales. Durante el funeral, el obispo Muteba condenó el recrudecimiento de la violencia y los ataques a las parroquias que se han multiplicado en los últimos años, generando un clima de miedo y sufrimiento en la población. Este 22 de octubre será el 4º aniversario del asesinato del padre Joseph Mulimbi Guli, otro de los mártires del cristianismo en pleno siglo XXI y un siervo de Dios que dio su vida por la población en República Democrática del Congo. Gracias, Gladys. Como este padre tendrás 1000 historias, ¿no, Padre Robert? Hay tantas cosas que decir. La verdad es que se nota una intolerancia con los sacerdotes
con los obispos, con las religiosas y religiosos. Y como lo decía, los 3 años que han pasado de 2016 hasta 2019, hemos conocido tantas cosas. Han quemado parroquias, han profanado iglesias y también hay feligreses que hemos perdido durante las manifestaciones, porque la iglesia ha hecho manifestaciones para denunciar la mala política de los políticos de mi país, que no quieren dejar el poder. Y todo lo está haciendo para su provecho. No tienen cuenta de la situación de la población. Pero esto, como le decía San Pablo, el Papa Pablo VI, que la Iglesia es experta en la humanidad, y esto lo hace la Conferencia Episcopal de mi país. Tenemos la misión de denunciar lo que no va bien. Por ejemplo, la situación política. Cuando vemos cómo sufre ahora la población, da lástima. Y yo sé y agradezco aquí a la Iglesia necesitada, que siempre acompaña a mi país. Me recuerdo que el tiempo que se ha pasado una milicia que se llama Camuena Safu, recuerdo una señora que se llama Christine Digudrey, se fue ella misma a ver cómo se han pasado las cosas. Yo creo que ella misma tiene testimonios. Yo agradezco a la Iglesia necesitada porque siempre nos acompaña, nos ayuda cuando pedimos algo. Y invito también que no nos dejan, que sigan ayudándonos en esta situación. Bueno, ayuda a la Iglesia necesitada, efectivamente. Lleva sosteniendo a estos cristianos, amigos nuestros del Congo, pues desde muy al principio. Lo seguiremos haciendo, Padre Robert? Muy bien. Porque es que, verdad, este país es país cristiano, era un país donde se podía convivir en paz hasta hace 3 años, como está pasando en la mayoría de África. Es uno de los países más ricos en reservas naturales, ¿verdad? Pero existe una verdadera lucha por ellos. Por eso les traemos ahora la historia del sacerdote Jerome Paluku, que es un carmelita congolés que ha estudiado por qué para muchos esta abundancia de recursos naturales es considerada una maldición. Jerome Paluku es un sacerdote carmelita congolés que ha investigado por qué la gran reserva de minerales que posee la República Democrática del Congo es considerada por muchos de sus habitantes una maldición. At the end, we're a group of 6 people. We find that wars in the Great Lake region are not. Tras la investigación, vi que en la región de los Grandes Lagos los problemas, las guerras no son tribales, de unos grupos luchando con otros, como se muestra en algunos medios, sino que era una guerra económica por los recursos, y el primero de estos recursos es el coltán. Coltán es la abreviatura de la combinación de 2 minerales, la columbita y la tantalita, sin los que el mundo digital no podría sobrevivir. Mi propio cuñado dejó a mi hermana para ir a buscar coltán. Después de 4 meses que él estuvo allí, volvió enfermo y lo que había ganado lo tuvimos que invertir en su tratamiento. El 40% de los extractores de este mineral son niños. En una región del Congo donde centré mi investigación había 27 minas. De ellas, 7 supuestamente eran oficiales y sin niños trabajando en ellas. Según pude constatar, en tan solo 4 de esas 7 no había niños. Se calcula que en los últimos 20 años, en los conflictos derivados de la extracción de este mineral, han muerto más de 4 millones de personas, en su mayoría congoleños. O encima, ¿no? Además de toda la inestabilidad, la corrupción, toda esta intolerancia, la lucha por el coltán. ¿Qué está pasando con el coltán en vuestro país? Porque es un recurso natural que, en teoría, sería un bien, ¿no? Lo que nos mata es la riqueza del país. Un país rico, pero con una población pobre. ¡Qué desastre! Y esta parte del este de mi país es la parte más rica de mi país, que tiene coltán. Y yo veo que hay una situación confusa. No sabemos quién está detrás. Y yo puedo denunciar.
multinacionales. No sabemos quién dan armas a estas milicias. Yo diría que hay una guerra escondida entre nosotros y los países vecinos que nos hacen una guerra oscura. Pero dentro, tengo que decirlo, hay también congoleños corruptos que están facilitando estos trámites. Bueno, creemos que esta situación va a acabar un día, porque estamos convencidos que con Dios vamos a ganar y vamos a vencer toda esta lucha. Sí. Pues por supuesto, el Congo se va a poner de pie el Congo, porque además lo vamos a ayudar. Nos vamos a poner de pie. Estoy seguro que somos el motor de África. Nos levantaremos un día y las cosas van poco a poco. También cuentan con la ayuda del Papa Francisco, Padre Robert, porque el Congo siempre ha estado en el corazón del Papa, no solo por los numerosos llamamientos a la paz, no solamente en el país, en toda la zona, sino porque hace menos de un año celebró una misa en la Basílica de San Pedro para toda la comunidad congoleña, en la que pidió el cese inmediato, como hace siempre el Papa Francisco, de la venta de armas, que son las que causan los conflictos en el país y en toda la zona. Y además, en esta misa pidió la intercesión de una santa muy especial. Irene Pozo, directora de contenidos de 13, nos lo va a recordar. Irene. ¿Qué tal, Raquel? En el primer domingo de Adviento del pasado año de 2019, el Papa Francisco presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro para la comunidad católica congoleña residente en Roma e Italia. Y lo hizo además en su rito, una Eucaristía en la que participaron casi 1.500 personas y donde el Santo Padre pidió una economía al servicio de la paz. Ya sabéis que en especial el este del Congo sufre varios conflictos y por lo tanto la paz, como recordó el Papa, se ve gravemente amenazada, sobre todo en los territorios de Beni y Minengwe, donde estallan conflictos incluso desde fuera, alimentados por quienes se enriquecen con la venta de armas. En este sentido, el Papa Francisco pidió para que se renuncie a las armas por un futuro que ya no sea de unos contra otros, sino de unos con otros, y nos convirtamos de una economía que usa la guerra a una economía que sirva la paz. Muchas gracias, Irene. Bueno, estábamos hablando, Padre Robert, que se va a poner en pie. ¿Cómo es la iglesia de tu país? ¿Cómo son las Eucaristías? ¿Cómo es de dinámica? ¿Cómo vibra? ¿Cómo vive la fe? Bueno, la fe es viva. La misa es una fiesta para nosotros. Y la iglesia es una familia. Nos conocemos, nos visitamos. Yo tengo que confesar que al llegar aquí a España me sentí un poco perdido al celebrar la misa, cómo se actúa, cómo esto. Diría que hay un abismo entre la manera de celebrar lo hay. Y la manera de celebrar cierta en manera, mi país. No tiene nada que ver. Sí. La misa es una fiesta para nosotros. El domingo, como decimos, es el día del Señor. Dedicamos todo el tiempo para alabar al Señor. La misa diría que es la vida, es la fiesta en mi país. Y estos cristianos son los que, a pesar de las dificultades, quieren construir un bienestar, una convivencia y sacar al país adelante. Siempre los cristianos nos echan la mano. A pesar de la pobreza, siempre contribuyen para la vida de los sacerdotes. Nos echan la mano, nos acompañan, nos visitan. Siempre. Quiero agradecerles aquí, porque es una gracia especial de tener a gente pobre que no mira su pobreza, siempre van. Ahora mismo están construyendo también hasta iglesias en su pobreza, contribuyen para construir iglesias, para sostener la vida de los sacerdotes. No es una cosa que tengo que olvidar aquí, tengo que agradecer a nuestros feligreses. Pues, Padre Robert, sacerdote de la República Democrática del Congo, que está aquí estudiando en la Universidad San Damaso. Muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a tu país, que a pesar de todo el dolor, la violencia, los muertos, la corrupción, las dificultades económicas, hay una esperanza con esta Iglesia unida a sus obispos para un cambio hacia mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues de República Democrática del Congo nos vamos a otro asunto, porque como cada semana nuestro compañero Josué Villalón pues nos va a recordar los eventos que Ayuda a la Iglesia Necesitada propone en toda España y además las principales novedades pues de la vida y del día a día de esta fundación. Bienvenido, Josué.
Y tenemos muchas novedades. Hola Raquel, hola Glaisis, una semana más. Tenemos que hablar hoy de la iniciativa de oración 1 millón de niños rezando el rosario. Vosotras conocéis bien esta actividad, pero para los que no la conozcan, tenemos que decir que se trata de una jornada mundial de oración en la que se invita a niños de todo el mundo a unirse a esta oración mariana por la paz y por la unidad. Se ha celebrado el pasado domingo, pero ayer lunes, desde muchos colegios de España se han sumado a esta iniciativa, como vemos en estas imágenes que nos han llegado desde el colegio, por ejemplo, Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba o el Colegio Diocesano de Toledo, Carol Boitila de Seseña. La verdad que una iniciativa muy bonita y con mucho corazón. Sí, Josué, una iniciativa muy bonita para los más pequeños. Además, la oración de los niños es escuchada sin duda porque además ellos piden con los brazos abiertos. Brazos abiertos tienen también, Raquel, los jóvenes cofrades de toda España que este próximo fin de semana se reúnen en su encuentro nacional Interhoc y han decidido invitar a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que va a participar en un precioso vídeo, y también el dinero de la inscripción de este encuentro online será destinado para el proyecto de emergencia de coronavirus de nuestra institución pontificia. Desde aquí, un enorme gracias. Bueno, esto es todo por el momento, ¿verdad, Josué? Así es. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias, Josué Vialón, desde la sede de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así es, Raquel. Vamos a recordar a todos los amigos que nos están viendo ahora mismo que toda esta información, todos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada lo pueden seguir en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Y vamos a presentarles ahora a Diana. Eso es, nos vamos hasta mi país, hasta Cuba, y aquí la tenemos. Diana vive allí, en esta isla, en nuestra isla, que tiene una situación económica, política y social bastante complicada, pero a ella la mantiene en pie su fe. Una fe que transmite porque ella es catequista de niños y es una catequista muy particular porque tiene una experiencia singular, ¿verdad? Dice Diana, nos cuenta que a los niños a los que les da catequesis son los encargados de transmitir la fe a su familia y a partir de ahí pues la familia se reúne para rezar, bendice la mesa. Es una experiencia de fe fabulosa. Pero tú has estado en Cuba, Raquel, en mi país. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese sentir que te dieron los cubanos católicos de allí. Bueno, pues este caso de Diana es muy típico de tu país, donde los niños aprenden a rezar, aprenden el Padre Nuestro, no en las familias, que son ateas por este comunismo, pero tú lo sabrás mucho mejor. Estas catequistas como Diana tienen un papel fundamental porque empiezan a recoger a los niños, les llevan a la parroquia, les enseñan a rezar y luego son ellos los que en casa evangelizan a sus padres. Esa es una experiencia de evangelización al revés, preciosa, preciosa. Y yo doy fe de ello, ¿eh? Yo también he sido, por una parte, niña que ha recibido esa catequesis por parte de estas personas, de estos misioneros que también evangelizan, y luego fui catequista. Pero yo creo que lo mejor es que escuchemos a la propia Diana contándonos esta experiencia de ella en Cuba, transmitiendo la fe. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas, comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países,
hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. El cambio llega por los niños en Cuba y en muchísimas partes del mundo. No es una noticia que salga en los medios de comunicación, por supuesto no de la isla ni tampoco en los grandes medios internacionales, pero el cambio llega por la fe de los niños. Y además esta noticia, como digo, y otras muchas más que no son destacadas en los medios de comunicación, las ha recogido nuestro compañero y amigo Álvaro de Juana, que nos las ha resumido todas y nos las trae ahora. Álvaro. Venga, pues vamos a comenzar con una importante reunión en el Vaticano sobre la situación en Siria. El cardenal Mario Zenari, nuncio apostólico en este país, se ha reunido con los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede con el respaldo del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario de Relaciones con los Estados Paul Gallagher. El nuncio ha dicho que el país está al borde del colapso y necesita ayuda. Ha pedido no dejar que quede enterrado bajo un manto de silencio. Y mucha atención porque el patriarca armenio Karekin II ha pedido detener las acciones genocidas en Nagorno-Karabaj, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que lleva ya 2 semanas activo. El patriarca ha pedido que el grupo de Minsk, organismo designado por la OSCE para mediar en el conflicto, debe tomar medidas más decisivas para prevenir acciones genocidas y tienen que buscar una solución final a través de negociaciones. El patriarca Karekin II es el católicos de todos los armenios. Y ahora enlazamos con nuestro experto y amigo de arte, Carlos Colom, que nos trae la explicación de una obra de San Judas Tadeo que se va a celebrar el próximo 28 de octubre. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, me alegro muchísimo saludaros. ¿Qué cuadro nos traes hoy, Carlos? Pues bien, hoy os traigo 2 cuadros muy interesantes. Los 2 son del Greco y representan a San Judas Tadeo en el momento de su martirio. Uno está en la Catedral de Toledo y el otro en el Museo de Arte y Escultura de Valladolid. ¿Por qué los has elegido para esta semana? ¿Por qué los he elegido? Bien, pues los he elegido primero porque son del Greco y son 2 cuadros maravillosos. Y también porque San Judas Tadeo es un santo muy especial. Fue discípulo de Cristo, como bien sabéis, y se cree que es su primo hermano. Una vez, el Señor asciende al cielo, San Judas Tadeo emprende un viaje de misión y de evangelización en toda la zona del Medio Oriente y termina en la ciudad de Edesa, lo que es la actual Anatolia en Turquía, donde reinaba un rey, el rey Abgar. San Judas Tadeo le lleva el mandilion. ¿Por qué? Porque este rey estaba enfermo de lepra y el mandilion, el tacto de ese mandilion lo cura al rey. El rey pues honra muchísimo a San Judas Tadeo, pero tras unas batallas con los persas, San Judas Tadeo cae prisionero en manos de los persas y es martirizado con una alabarda, por eso se le presenta con esta alabarda o este hacha alargada frente al templo de Diana. El Greco pinta el primero de los cuadros como dentro de una colección de unos retablos que él hace para la Catedral de Toledo, donde se presenta al Señor con los 12 apóstoles. El segundo es posterior y es el que está en el Museo de Arte y Escultura en Valladolid. Y nada, esto es lo que os traía hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos otro día. Venga, hasta luego, chao. Pues muchísimas gracias, Carlos, que nos ha gustado recordar estos mártires de hace siglos, San Judas Tadeo, que su historia es muy parecida a la que hemos traído en este programa aquí, a nuestros sacerdotes de la República Democrática del Congo, que han sido asesinados y que son los mártires de este siglo XXI. La misma experiencia siempre es igual, dan su vida por Jesús y por eso en este programa queremos ponerles los nombres, los apellidos y recordar que hay más mártires ahora que en los comienzos del cristianismo. Gladys Carbonell, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Siempre es un placer, Raquel. Vamos a recordar que también hemos hablado de los incendios en las iglesias en Chile, algo que está haciendo noticia estos días y donde acompañamos a nuestros hermanos cristianos que ven en peligro pues su libertad religiosa. Y vamos a recordar a nuestros amigos también que toda la información puedes verla en ayudaalaiglesianecesitada.org, la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde colgamos toda la información.
información. También estamos en redes sociales como Facebook, donde somos Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter, donde somos Ayuda Iglesia Neces. En nuestro perfil de Instagram también estamos Ayuda a Iglesia Necesitada. Y si lo desean, pueden llamarnos al teléfono 91 725 92 12. Pues muchísimas gracias, Carl Grace Carbonell, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por no quererse perder la vida de nuestros hermanos que sufren discriminación, marginación, persecución, incluso hasta la muerte por su fe. Este es su programa, que lo trae cada semana, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hasta la semana que viene.